Padre amado, gracias Señor. Gracias bendito Dios por permitirnos disfrutar, Señor, de un nuevo día, de un nuevo amanecer, Señor. Gracias por el regalo de la vida. Gracias, Señor, porque aún en medio de la adversidad yo creo y tengo fe, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estás con mi hermano, con mi hermana que me escucha, con aquella persona que todos los días se conecta conmigo a través de este estudio, Señor. Yo te pido, Señor, tú que conoces sus necesidades, las necesidades de su familia, las necesidades de sus corazones, Señor. Que seas tú supliendo todo lo que les falte, Señor, como dice tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria. Y te pido en este momento, Señor, dales tu paz, dales tu amor, tu gozo, tu preciosa presencia, Padre. Tú que conoces, Señor, cada necesidad, tú que conoces, Señor, cada prueba por la que están atravesando, Señor, seas tú, como dice tu palabra, dándoles la salida, Señor, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia para salir victoriosos de cada situación. Y te pido en este momento, Señor, si en algo te hemos fallado, que es lo más seguro, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad y ayúdanos, Señor, a caminar en santidad y en obediencia a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que disponga nuestro corazón, que nuestro corazón sea como esa buena tierra que hemos aprendido a través de tu parábola del sembrador, que nuestro corazón sea esa buena tierra donde tu palabra sea sembrada y de fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías, porque tu palabra es viva, poderosa y eficaz, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Háblanos, que tu Espíritu Santo nos hable y nos guíe cada día más a través de tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Espero que te encuentres muy bien allí donde tú estás. Quiero que me acompañes hoy. Quizás vamos a estudiar uno de los temas que más me ha tocado mi corazón. Y es entender cómo Dios trabaja en un crecimiento en nosotros que va de adentro hacia afuera. Por eso quiero que me acompañes. Mateo capítulo 13, versículo 33. Es solo un versículo, pero vas a ver la profundidad de esta enseñanza. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Sabes? El crecimiento de adentro hacia afuera es un crecimiento que Dios empieza a hacer en nuestro interior, en nuestro corazón. El día de ayer estudiábamos un tema de cómo algo tan pequeño como una semilla de mostaza que representaba quizás el estado actual donde tú te sientes quizás menospreciado, te sientes que vales poco, te sientes pequeño ante Dios, que no eres digno, que no eres digna de Dios. Y Dios dice que Él puede hacer de ti como ese árbol frondoso en el que se convierte esa semilla de mostaza. Hoy te digo de parte del Señor que Dios ha comenzado a hacer una obra en ti, una obra que tú no ves, una obra que quizás a tus ojos está escondida, pero sabes, Dios está trabajando en tu interior. Dios está trabajando en lo más profundo de tu interior. Por eso Jesucristo en este versículo 33 utiliza quizás un elemento cotidiano de los judíos para enseñarnos o ejemplificar cómo el crecimiento del reino de Dios empieza de adentro hacia afuera. ¿Sabes? Para la cultura judía, en aquel entonces, las mujeres eran las encargadas de preparar la comida en la cocina y posiblemente Jesús había visto muchas veces a su madre María preparar el pan que era preparado con 3 medidas de harina y con una sola medida de levadura. Y generalmente la levadura es considerada en la Biblia como un lenguaje para algo malo, porque muchas veces Jesucristo dijo, como por ejemplo en Mateo
16:6 dijo que nos guardáramos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero también en 1 Corintios 5:6 el apóstol Pablo le dice: no sea vuestra jactancia, no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pero en este caso Jesucristo utiliza la levadura para darnos una enseñanza en contraste a esto. Y es que en este pasaje la levadura no es tomada como un ejemplo del mal, sino que nos da el ejemplo del crecimiento espiritual que el reino de Dios provoca en el hombre. La levadura, ¿sabes?, tiene un increíble poder transformador en el pan, a tal punto que apenas se necesita un pequeño pellizco de levadura para combinarlo con 3 medidas de la masa de pan para que éste se transforme completamente. ¿Sabes? Sin la levadura, el pan se vuelve seco, duro y nada apetitoso. ¿Y sabes cuánto se parece eso a nuestras vidas? Nuestra vida sin el amor de Dios, sin la presencia de Dios, sin el evangelio obrando en nuestro interior, se vuelve como ese pan sin la levadura, seco, duro y para nada apetitoso. Nuestra vida no tiene sentido sin Dios, pero con la levadura el pan se vuelve suave, poroso y apetitoso. Y así es, cuando la palabra de Dios empieza a transformarnos, cuando el reino de Dios trabajando dentro de nosotros empieza a hacer a que nuestra vida produzca sentido, nuestra vida produzca buenos frutos. ¿Sabes? Eso con tan solo una pequeña medida de levadura transforma todo el pan, toda la masa del pan. Y sabes, de forma semejante es el poder transformador que el evangelio del reino de Dios tiene en la vida de los seres humanos. Mis hermanos, sin Cristo la vida de los hombres es hueca, mala y sin sentido. Sus caminos son torcidos y sus pies solo van rumbo al infierno. Solo van rumbo al desastre, al caos. Sin embargo, como nos muestra este ejemplo, que solo una semilla del evangelio basta, un poco del evangelio haciendo obra en ti y en mí, basta para transformar todo lo malo en la vida de las personas. Y sabes, en la vida y en la Biblia nos dan muchos ejemplos de cómo hombres fueron transformados por el poder del evangelio. Por eso Pablo elogia, por ejemplo, a la iglesia de los Corintios, haciéndole recordar que un día ellos eran personas injustas, que vivían en los peores pecados, pero ahora habían sido cambiados por el poder transformador del evangelio del reino de Dios. Y esto lo podemos encontrar y quiero que lo escuches con mucha atención y lo puedes buscar. 1 Corintios capítulo 6 del versículo 9 al 11 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto nos muestra cómo el Espíritu Santo, mis hermanos, puede transformar al hombre que quizás es considerado más pecador y más malo de este mundo, pero si rinde su vida ante Dios, si rinde su vida ante el poder del Evangelio, este puede transformarlo en un hombre nuevo. Por eso, así como la levadura hace que el pan se vuelva algo suave y apetitoso, así el evangelio del reino de los cielos llega al corazón del hombre y poco a poco comienza a transformarlo desde adentro hacia afuera, de tal forma que aquellos que lo ven
y empiezan a ver sus cambios, se maravillan de lo extraordinario que Dios ha hecho en la vida de estas personas, del poder tan maravilloso que Él tiene la palabra de Dios cuando dejamos que esta obra en nosotros. Empezamos a ver cómo la vida de esa persona cambia rotundamente. Mis hermanos, en la Biblia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el endemoniado gadareno, la gente se maravilló de ver a este hombre que quizás los atormentaba y los asustaba. Estaba en sus juicios cabales, bien vestido. Y esto lo podemos encontrar y ya lo leímos. Pero lo voy a leer en Lucas 8:35. Dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. También podemos ver cómo la vida de una mujer que tenía 7 demonios y se convirtió al evangelio, se volvió una gran servidora de Cristo. Y esto lo vemos en Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y aún podemos recordar uno de los ejemplos más maravillosos es la del apóstol Pedro, un hombre impetuoso, colérico e inconstante que incluso negó al Señor Jesús con maldiciones y malas palabras. Fue transformado poco a poco por ese poder sobrenatural en un gran apóstol, el cual, mis hermanos, maravilló incluso a los doctores de la ley. Por eso en Hechos 4:13 dice que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿esto qué quiere decir? Eran hombres que no eran estudiados, quizás no habían tenido la oportunidad de ellos de estudiar, porque eran pescadores. Dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto, mis hermanos, es lo que hace el evangelio del reino de Dios al transformar totalmente la vida de los hombres. Y no importa que se trate del peor pecador, te digo. No importa, porque el Señor lo toma para engrandecerlo y para hacer testimonio de su gran poder. Primera de Corintios capítulo 1 del 26 al 31 dice, pues mirad, mis hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hoy el Señor te dice que quizás tú has sido menospreciado, desvalorizado, humillado, despreciado, pero Él va a hacer de ti una gran persona, un gran siervo de Dios. Él va a transformar tu vida por completo. Solamente cree y deja que Él obre en ti. Porque el evangelio del reino de Dios quizás comienza de adentro hacia afuera. Es decir, en el corazón del hombre. Y luego esta transformación crece hasta hacerse visible a los ojos de todo el mundo. Mis hermanos, siendo nosotros redimidos por el testimonio vivente del poder de Dios en cada uno de nosotros. Y sabes, de tal manera y de tal forma que no hay nadie que haya descendido tan bajo como para que Dios no lo levante y restaure su vida. No importa tu estado actual, Dios tiene el poder para transformar tu vida. Dios tiene el poder para hacerte una nueva persona. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Primera de Samuel 2:8. Hoy Dios te va a levantar, créelo en el nombre de Jesús. Esa situación económica, familiar, de salud, esa situación actual por la que está pasando el mundo, si tú crees, Dios te va a levantar. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a transformar tu vida por completo. Y quizás ahora no estás viendo esos cambios,
Pero créeme, Dios está trabajando en tu interior. Deja que Dios te transforme. Empieza a aplicar la palabra de Dios en tu vida. Aférrate a la palabra de Dios. Léela todos los días. Estúdiala todos los días. Medítala todos los días. Y vas a ver cómo poco a poco tu vida va a ser siendo transformada. Así como esta imagen que si tú me estás viendo en YouTube, todos los días yo he puesto y tú ves el amanecer, ¿cierto? Se ve un amanecer, como de la oscuridad poco a poco va saliendo el sol. Y así es tu vida, así es mi vida. Como día a día el Señor va orando en ti y en mí. Y ese amanecer en nuestro interior, todas esas tinieblas, toda esa oscuridad que estaba en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu situación de salud, en tu situación espiritual, económica, en todas las áreas de tu vida, empieza a llegar la luz del Evangelio y empieza a transformarlo todo. Padre amado, gracias Señor por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, precioso Dios, porque hoy entendemos, Señor, que tú estás obrando en nuestro interior, que veremos tu mano poderosa día tras día. Como dice tu palabra, como la luz del amanecer. Tú nos vas a ir llevando de en aumento hasta que el día se haga completo. Tú, Señor, nos vas a ir llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y eso será para que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. Por eso hoy te damos a ti toda gloria, todo honor, todo el reconocimiento. Porque esto no es de sabiduría de hombre. Esto es tu sabiduría, sabiduría del reino que tú nos dejaste en tu preciosa palabra. Y hoy, Padre, yo bendigo cada persona que me escucha. Yo bendigo cada padre, cada madre, cada hijo, cada abuelo, abuela. Señor, cada esposo y esposa. Señor, haz tu obra en esos hogares que están en discordia, en pleito, en división. Padre, esos hijos rebeldes, alejados de ti, hazlos volver a ti, Señor. Sana a ese que está enfermo, ese que está afectado por el coronavirus o el COVID-19. Señor, seas tú sanando y restaurando vidas, Señor. Aquellos que tienen esas enfermedades huérfanas, enfermedades que no se sabe de dónde salieron, pero Padre, tú tienes el poder sobre toda enfermedad, tú tienes la autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios, sobre las enfermedades, y tú viniste a traer libertad a los cautivos. Empieza a transformar vidas, corazones, Señor, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Padre, a ti sea la gloria y el honor por siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Amén.